Pues a ver, hoy os traigo una de esas descabelladas ideas que tanto os gustan, que a mí me hacen sufrir mucho y que a vosotros os entretienen. Y es que me voy a meter en un cubo de 1 metro cuadrado, un cubo totalmente estanco y aislado del mundo exterior, un cubo blanco en el cual era de madera y por un lado tenía un cristal opaco y por el otro lado tenía un cristal desde el cual yo no podía ver hacia afuera, pero sí se me podía ver de fuera hacia adentro. Lo habréis visto en muchas escenas de películas cuando la víctima tiene que identificar al culpable. Así, de esa manera la víctima no puede ser vista, así que nosotros estaremos del lado del criminal, del lado del espejo del cual no veremos absolutamente nada. Así que espero que os guste el vídeo. ¿Qué te vas a hacer? ¿Un cochecito con las ruedas, Marcos? Exacto, me gustan mucho, son tan redondas. Bueno, tienes 24 horas para fabricarte un cochecito con ellas. ¿Esperas que me haga un coche? Vale, en 24 horas no tienes nada más que hacer. Yo sé que tú puedes llegar a una buena idea. Vale, pues finalmente, y luego de unas cuantas horitas más de las que tenía en mente, tenemos por aquí la caja acabada. Y venid conmigo que os voy a mostrar un poquito todo lo que tenemos dentro y con lo que vamos a estar allí dentro 24 horas. El traje naranja, obviamente que no puede faltar, con el que voy a estar equipado para poder estar dentro de este habitáculo. 3 botellas de agua, 2 batidos de proteína, 2 barritas, un mando de distancia con el que voy a poder controlar la entrada y salida de aire para que no se acumule dióxido de carbono en este espacio y por lo tanto no me llegue a ahogar. Tenemos también por aquí un GorillaPod y 2 baterías con las que me voy a estar grabando a mí mismo con esta cámara que tenéis aquí. Mark se va a encargar también de grabar unos cuantos timelapse desde fuera. La luz que veis en el fondo va a estar encendida las 24 horas, por lo que yo no voy a saber realmente si es de día o si es de noche. Y por aquí tenemos un potecito que utilizaré en caso de emergencia para almacenar el elixir mágico de Portillo. Y os podéis imaginar que es, obviamente en 24 horas probablemente me den ganas de orinar un poco, así que me va a tocar hacerlo aquí dentro. Y realmente eso sería todo. Así que me voy a cambiar de ropa rápidamente, vamos dentro y empieza la acción. Vale, Mark está acabando de colocar los tornillos en todas las esquinas de este cristal que tenemos aquí. Como podéis ver, es un cristal espejo. Es por eso que yo no voy a poder ver nada de lo que está ocurriendo fuera de este cubículo, mientras sí se me podrá grabar desde el otro lado. En caso de emergencia y si Mark no está por la zona, pues simplemente me va a tocar romper uno de estos cristales que están por aquí y salir del cubo. De esta forma podéis ver que no hay ninguna manera en la que pueda salir durante estas 24 horas. Nos he mostrado una cosa que es bastante importante y es esto que veis por aquí y esto que veis por aquí. Como podéis imaginar, en un espacio tan limitado como este, el oxígeno no es infinito. Si en algún momento necesitase que entrase más aire para descargar un poquito el ambiente, tengo por aquí este mando que está conectado a un ventilador y que de esta forma tan sencilla, como podéis escuchar, por allí está entrando bastante aire, por lo que de vez en cuando va a ir bastante bien para renovar un poquito todo el aire del cubo. Lo voy a apagar porque a la vez que meter aire también mete bastante frío. Así que ahora mismo no me interesa eso. En este cubito vamos a estar por nada más ni nada menos que 24 horas. Como podéis ver, no tengo mucho espacio para estirarme. Voy a ver realmente qué poses puedo tener en esta caja que sean más o menos cómodas. Posición fetal. Esta es estirado pero sin nuca. Posición de meditación. La de pregar para salir de esta caja lo antes posible. A 4 patas. Esta es la de ya quiero salir de esta dichosa caja. Permitidme que destaque un detallito y es que va a tomar relevancia a lo largo del vídeo. Como podéis ver, el cable que debería estar conectado para que la estufa caliente el cubo está totalmente desconectado. Y empiezo a tener un poquito cara de cansado. Es que esta noche no he dormido muy bien por los nervios de este vídeo, pero bueno, intentaré ir durmiendo en pequeñas dosis. La verdad que me resulta bastante raro intentar dormir sin estar mirando el móvil o escuchando música. Soy una persona que está bastante conectada al móvil las 24 horas del día y tengo la mala costumbre de que la mayoría de veces que me voy a dormir lo hago con música, así que se me va a hacer bastante tedioso intentarme ir a dormir en silencio en medio de una nave gigante industrial con bastante frío y sin siquiera poderme estirar un poco. Pero bueno, supongo que esta es parte de la gracia, así que seamos positivos por ahora, que el cuerpo y la mente todavía lo permiten.
He intentado conciliar un poco el sueño, pero tengo un pensamiento todo el rato que no me está dejando dormir. Y es que aunque noto flujo entrar por ahí, flujo de aire, y sé que la mayoría de dióxido de carbono debería salir por ahí, es como que no acabo de sentirme cómodo del todo. Sé que oxígeno no me debería faltar, pero sí es cierto que no sé si me quedaré dormido y de repente... Creo que es un poco más paranoia que otra cosa. La verdad que es un espacio bastante pequeño y empieza a ser un poquito claustrofóbico. Hace ratillo que no escucho ningún ruido por fuera, por lo que doy por sentado que Mark se debe haber ido a descansar. Me voy a casa. Adiós. Es broma, no soy tan mala persona. Tengo que dormir aquí, no lo puedo dejar morir. Así que me va a tocar dormir aquí detrás. Hay que descansar. Dios, mi espalda. Vale, a ver, definitivamente tengo los dedos de los pies helados. O sea, hace mucho frío. Vemos que hay bastante condensación por aquí. Y esto que veis es el mono, porque voy a intentar hacer alguna especie de apaño para poderme calentar un poquito más los pies. Y aunque no lo parezca, así voy a estar mucho más cómodo y van a estar más calentitos. Vale, pues me acabo de despertar. No sé cuánto rato habrá pasado realmente, pero creo que por lo menos han pasado un par de horas, como mínimo. Son las 5:43. Vamos a ver que está durmiendo. Creo que no está RIP. Vamos a escuchar a través de esa rejilla. No se ve nada. Vamos a poner el micro solo. Sí es cierto que llego a escuchar a lo lejos coches pasar, por lo que ya es de día seguro y el frío que hace aquí dentro es increíble. O sea, este cubo es una nevera y eso que se supone que tengo una estufa de este lado, creo, de aquí, que debería supuestamente estar calentando la caja. Así que nada, me va a tocar frotarme bastante. O sea, frotarme así. No seáis mal pensados. Tengo 3 capas en los pies. Tengo esta térmica, esta y la capa del calcetín. Podéis ver que efectivamente tengo los dedos lilas del frío. Calculo que deben ser entre las 8 y las 12 más o menos. Obviamente mientras estoy durmiendo no tengo la misma percepción del tiempo que cuando estoy despierto. Creo que me voy a animar a probar una de estas barritas. O sea, apetitosa, lo que viene a ser apetitosa. No se ve. Es sólida. Es una barra de fibra y proteínas. Perfectamente podría ser un martillo. No tiene mucho sabor, es como de vainilla, pero ya veis que es una masa sólida y compacta. Son como 8 barritas compactadas en una. Hace mucho frío. Y no puedo apoyarme en las paredes porque las paredes están más frías todavía. Estoy haciendo unas cuantas sentadillas para que circule sangre por mi cuerpo. Vale, voy a hacer la técnica suprema de la croqueta humana. Meterme dentro de una caja de 1 metro cuadrado para acabar metiéndome dentro de mi propia camiseta. Es increíble. Vale, me acabo de despertar, ya es de día, y es levantarse con hipotermia. Hace un frío que es horrible. A ver, es que esta estufa no hace nada. Calienta un poco la pared, pero dudo que el calor traspase. Vale, pues me había quedado dormido otra vez. Y por aquí está la babita, la gotiche. A ver, tengo una pregunta para vosotros que es muy importante. Y es si sois de ese tipo de personas que cuando están durmiendo dejan caer un poquito la babilla o no. Podréis ver por aquí qué tipo de persona soy yo. Vale, pues vamos a probar uno de estos batidos de aquí, que tienen mejor pinta que las barritas. No está mal, la verdad. Me gusta más que la barrita. Y no quiero beber mucho más porque quiero evitar miar a toda costa. Sí que noto que esta pared de aquí se está calentando un poquito más. O sea, ahora sí que llega a estar un poquito caliente. Eso quiere decir que quizás la estufa está funcionando. Obviamente en 24 horas voy a perder un poco la noción del tiempo, pero no es nada tan exagerado como si estuviese aquí metido 2 o 3 días. Es precisamente por eso que se me ha ocurrido una idea bastante chula. Pero bueno, voy a aprovechar las horas que me quedan aquí dentro para acabar de darle unas cuantas vueltas a la idea y comentaros exactamente lo que tengo en mente. Qué locura. Debería haber cogido un pote más grande.
Probablemente antes estuviese apagada y Marc la ha encendido hace poco porque si no, no me explico que ahora está así de calentito y antes estuviese en un cubito de hielo. Algo que me molesta bastante es no poder lavarme la cara. Así, me mojo un poquito los ojos. ¿Veis? Ahora no puedo grabar tanto en el espejo porque hay bastante condensación, pero bueno, en un ratillo lo limpiaré de nuevo y volveremos a grabar con el lindo espejito. Hay momentos en los que me resulta difícil contener el sueño, ya que realmente solo es cuando me voy a dormir, cuando estoy sin hacer nada, por decirlo de alguna manera. Todo el rato que estoy metido en esta caja es como que siento la impetuosa necesidad de dormir. Vale, pues he tardado demasiado tiempo en darme cuenta de que tenía una fuente de entretenimiento ilimitada dentro de esta caja. Bueno, como hacer un cochecito era de débiles, al final he hecho una especie de tanque. Vale, pues ahora os voy a comentar un poquito la idea que tenía en mente y es cómo voy a hacer de este reto, del reto de las 24 horas, algo mucho más legendario, ya que mi idea es fabricar un cubo, en este caso de 3 metros por 3 metros, una habitación ya considerablemente más grande, que va a estar equipada con una cama, un baño, comida y agua para sobrevivir allí 72 horas. Durante esas 72 horas podréis entrar en cualquier momento a ver lo que estoy haciendo en directo, en ese mismo instante dentro de la habitación. Obviamente esto es un proyecto que se escapa de mis posibilidades, ya que necesito un equipo de personas que lo hagan posible y es por ello que me gustaría buscar alguna marca, pero si realmente veo que os flipa este tipo de contenido, que apoyáis el vídeo como nunca antes con un buen like y os suscribís al canal, voy a buscar de la forma necesaria el camino para poder realizar este directo de 72 horas. Estoy pensando algunas maneras en las que vosotros durante el directo podáis interaccionar conmigo, pero aún me hace falta darle un par de vueltas, así que ya veis que he vuelto con más ganas que nunca de hacer y traeros el contenido que os merecéis. Y bueno, vamos a dejarnos de tanta cháchara y a ver cuándo demonios salgo de aquí dentro. Dios, es que esta pared está calentita y es demasiado agradable. Oh. Y no sé cuánto debe quedar, calculo que no pueden quedar más de 3 o 4 horas. Vale chicos, son las 9:59. Pues eso, le quedan 2 horitas. ¿Vosotros podéis creer que esto sea bueno para el cuello? Vale, pues quiero que veáis algo que me genera mucha satisfacción y es esto de aquí. Ahora sí que sí, me veis en Full HD. Ya quiero salir de esta caja, esto es interminable. Vale, pues finalmente he encontrado la pose perfecta para estirar las piernas y es esta que tenéis por aquí. Portillo. Han pasado las 24 horas. No te estoy poniendo. Exacto. Vale, pues Marcos me acaba de dar la linda noticia de que ya han pasado las 24 horas. Realmente pensaba que quedaban todavía por lo menos 1 horita y media o así. Y son las 12 de la noche del día siguiente. Hemos completado el reto, así que vamos a salir de esta dichosa caja. Creo que no te voy a ver. Marc, el vídeo es 24 horas, no 24 horas y 5 minutos. Abre la caja. 1 hora más. Joder, tío, así las 24 horas se me hubiesen pasado en un momento. Marc. ¿Ya? ¿Estás contento ahora? ¿Quieres estar más tiempo? Necesito una pizza jugosa en mi boca. Y mirar en un sitio que no sea una botella. O sea, me has dejado la estufa apagada toda la noche y me la has encendido cuando ya era de día. Claro. ¿Cómo eres tan mala persona, tío? Marc, me tengo que quitar el traje y atar el traje en los pies para no morir de hipotermia. Muy mala persona. Y al hombre papada. ¿El hombre qué? Papada. ¿El hombre papada? Sí. Ha llegado el momento. Ha merecido la pena. ¡Oh! ¡Qué dolor! Vale, aquí podéis ver la caja en la que he pasado estas últimas 24 horas con este lindo espejito de aquí. Las zapatillas fuera. Marc, a mi love no se entra con zapatillas.
Oh, que está lleno de meado esto, no me acordaba. Clarísimo. Es el meadero. Hacer un coche es de débiles, así que la tanquetadora... Hostia, lindo tanque, ¿eh? Es como un camión oruga. Vale, pues ya han acabado las 24 horas de suplicio dentro de esta linda cajita de 1 metro cúbico. Ya sabéis, si queréis que haga el vídeo de 72 horas en directo en una habitación totalmente aislada, dadle un like al vídeo, comentad si os mola la idea y qué cosillas os molaría que hiciese dentro y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que voy a estar subiendo estas próximas semanas. Y creo que nada más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la morgue. Ay, ¿qué os diría de esta pinche caja del demonio? Oh, Marcos, no siento las piernas.